Bueno, muchas gracias a todos por el interés en estar acá. Voy a intentar hacer lo más breve posible la presentación de esta edición del Índice Secreto Financiero. La idea es explicar un poco de qué se trata el índice, especialmente el ranking, que es lo más conocido, y después ir un poco a los resultados de esta edición, un poco los globales, y después el gran foco de esta presentación va a ser sobre los países de América Latina. Esta aclaración, yo soy uno de los autores y de los investigadores detrás de este índice, pero es una investigación fenomenal, así que somos muchos abogados y politólogos que están detrás de esto y economistas, así que no es el trabajo únicamente mío. Un poco una breve introducción de lo que es el secreto financiero, o a qué nos referimos para que entiendan un poco la idea del índice. Nos referimos a las leyes y servicios, o la falta de estos, que le permiten tanto a las personas como a las empresas ocultar su dinero a las autoridades. Y acá, como los ejemplos más conocidos, sería el secreto bancario, la falta de información sobre los dueños de empresas, o la falta de intercambio de información. Y el secreto financiero involucra dos caras de una misma moneda, porque por un lado se saquea ilícitamente la riqueza de los países y desestabiliza los mercados, inundándolos con dinero sucio, y esto al mismo tiempo pone en riesgo la seguridad y el bienestar y la garantía de los derechos básicos para todas las personas. Y bueno, básicamente el secreto financiero es lo que permite bancarizar a los narcotraficantes, o habilita el abuso de impuestos, o vuelve rentable la trata de personas, pero por suerte la mayoría de los países, y esto es uno de los resultados que muestra esta edición del índice, están empezando a tomar medidas hacia una mayor transparencia. Bueno, acá pueden ver el ranking para esta edición que se va a publicar el 18 de febrero, así que por favor les pedimos que no publiquen nada hasta el 18 de febrero, 18 horas de Europa Central. Pero acá pueden ver el resultado de quién está en el top de este ranking. Y obviamente estar en el top es algo malo, es una diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los rankings. Acá el ideal no es estar en el top, porque los países que están en el top, arriba de todo, son los mayores responsables del secreto financiero global. Entonces, como verán, por primera vez tenemos a Islas Caimán arriba de todo, seguido por Estados Unidos, que vuelve a estar en segundo lugar, y Suiza, que venía estando en primer lugar en las últimas ediciones, ahora pasó al tercero. Bueno, después voy a hablar un poco más de los resultados. Para que se entienda bien, el ranking no es necesariamente sobre cuáles son los países más opacos. Eso es uno de los componentes del índice que en inglés llamamos el secrecy score. Pero el índice combina, y el ranking combina dos elementos. El puntaje de opacidad, que es el análisis legal, por ejemplo, si un país tiene secreto bancario, si un país tiene secreto corporativo o no, con el Global Scale Weight, este peso global, que sería cuán importante es el centro financiero para los no residentes. Para entender un poco cuán importante es, o sea, si un país es súper opaco, pero al final nadie va a ese país para abrir cuentas bancarias o para crear sociedades, el riesgo global es menor. Mientras que si tenemos un centro financiero importante con lagunas legales, obviamente el riesgo en la práctica va a ser mayor. Entonces, para entender gráficamente esto, tenemos acá el ejemplo de unos coladores. El ranking lo que hace es intentar ver por qué país se escaparía más dinero, mayor flujo financiero ilícito, uno podría pensarlo. Donde no necesariamente es el país más opaco, o sea, que sería con los agujeros más grandes, como el caso del colador rojo, sino el que combina agujeros importantes, lagunas legales importantes, con mucho dinero por ser un centro financiero importante. De todas formas, el ranking implica una multiplicación, o sea que no es que sí o sí se va a culpar a los centros financieros, porque como demuestra la olla verde, si un centro financiero tuviera todo el dinero del mundo, o sea, básicamente si todas las personas fueran en ese país para constituir empresas y abrir cuentas bancarias, pero si ese país fuera sumamente transparente, o sea, si tuviera una opacidad de cero, estaría abajo de todo, porque cualquier cosa que se multiplica por cero da cero, así que ese país estaría debajo de todo el índice. Por eso no es que el peso global es en sí algo neutro, solo que implica que a mayor centro financiero, a mayor servicios financieros brindados a no residentes, mayor la responsabilidad de ser más transparente. Bueno, ¿cuáles son los resultados principales de esta edición? Por un lado, como decía, tenemos ahora a Caimán, que es el mayor proveedor de la oferta de secreto financiero, por eso Caimán está en el ranking.
¿Y a qué se debe este paso de Caimán a estar ahora en el top? Es básicamente al aumento del volumen de los servicios financieros que prestan los no residentes. Esto se ve acompañado que el puntaje de opacidad también aumentó un poco, pero básicamente se refiere a este enorme volumen, o sea, básicamente más gente o más empresas están utilizando los servicios financieros de Caimán, y probablemente esto tenga que ver con la enorme industria de fondos de cobertura, los hedge funds, que operan en Caimán, y como sabrán, los hedge funds en sí son un vehículo jurídico, ya sea una compañía, una sociedad, un fideicomiso o una partnership, una sociedad de personas. Y estas gozan de mucho secreto en Islas Caimán. Por otro lado, entendiendo bien un poco el cambio entre Estados Unidos, que finalmente sobrepasó a Suiza, esto tiene que ver más que nada con el puntaje de opacidad de ambos países. Estados Unidos aumentó su puntaje de opacidad, su secrecy score, porque ahora el estado de New Hampshire ofrece un nuevo tipo de vehículo jurídico, las fundaciones privadas. Este es un tipo de vehículo jurídico muy parecido a los fideicomisos, pero que tiene otra estructura. De hecho, es considerada una persona jurídica, una entidad, no así los fideicomisos en general, pero que se utiliza para lo mismo, para concentración de la riqueza, para ocultar a los individuos, porque en general no suele registrarse a todas las personas que están involucradas con estas fundaciones. Y este es el caso de lo que pasa en Estados Unidos, donde hasta ahora tenía solo sociedades comerciales, sociedades de personas y fideicomisos, pero ahora en el estado de New Hampshire está también la posibilidad de crear estas fundaciones privadas que pueden ser abusadas para fines de secreto financiero. Y por otra parte, Suiza, en cambio, mejoró su puntaje debido básicamente a que mejoró en el intercambio automático de información. Muchos de ustedes saben que Suiza venía habiendo implementado el CRS, el reporte de estándar común de la OCDE para el intercambio automático de información bancaria, pero había empezado por intercambiar solo con países de la OCDE y países europeos, básicamente, y había relegado a muchos países de América Latina y otros países de África. Bueno, ahora Suiza mejoró mucho en eso y sí está intercambiando con muchos más países. No con todos los que debería, pero por lo menos con muchos más, y es que por eso mejora su puntaje de opacidad. Y otro tema interesante es entender bien cómo operan los países de la OCDE. Y esto entiendo que es bastante relevante para América Latina, porque en América Latina muchas veces los países, en vez de a veces coordinar una visión en conjunto, siempre quieren hacer todo lo que dice la OCDE o acceder a la OCDE, y a veces no siempre le salen favorecidos con esto. Lo que vemos de la OCDE es que si bien el promedio del puntaje de opacidad, el secrecy score de los países de la OCDE es relativamente transparente, no muy transparente porque tiene un 54 sobre 100, o sea, transparencia total sería 0 y tiene un 54, o sea, menos de la mitad. Y comparándolo con los países no OCDE, como la mayoría de los países de América Latina, que tienen un puntaje de opacidad peor. O sea, los países de no OCDE son un poco más opacos, hay más secreto financiero todavía que en los países de la OCDE. Pero lo que hace la OCDE, como se ve en este gráfico, es que terceriza de alguna forma su opacidad hacia las dependencias de los países de la OCDE. Y acá podemos pensar principalmente en las dependencias británicas, en las dependencias también de Holanda, o de Francia, o de Estados Unidos. Y acá algo interesante tal vez para ver un poco el contraste entre diferentes listas. Como decía, el objetivo del índice de secreto financiero es Andrés, demostrar quiénes son los mayores responsables, ¿sí? Andrés, disculpa, hay unos comentarios. Nosotros estamos viendo en la pantalla, en la parte inferior derecha, hay como una ventana congelada que no deja ver toda tu diapositiva. No sé si de repente puedes minimizarlo o algo, pero como un pequeño... Ahora sí, a ver. ¿Cómo? Sí, sí. Ahí mejoró, ¿no? Sí, ahora está ya perfecto. Gracias. Ahí está mejor. Bueno, gracias y disculpen por eso. Pero entonces, como decía, un poco el objetivo, por ejemplo, de esta diapositiva es contrastar un poco el objetivo del índice de secreto financiero con las típicas listas de paraísos fiscales. Si pensamos en el foro global de la OCDE, las únicas dos jurisdicciones que son consideradas como no cumplidoras con el estándar son Guatemala y Trinidad y Tobago. Y un poco nuestro planteo es, ¿alguien cree que si estas dos jurisdicciones se volvieran más transparentes, cambiaría algo en el mundo? O sea, ¿el mundo dejaría de ser un lugar de riesgos del secreto financiero o de riesgos de los flujos financieros ilícitos? Y obviamente la respuesta es que no.
Por eso lo que intenta hacer el índice con este ranking es demostrar quiénes son los mayores responsables. Que si estos se volvieran realmente transparentes, las Islas Caimán, Estados Unidos, Suiza, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, ahí realmente el mundo vería la diferencia. Es un poco el objetivo del ranking. Y otro índice que tal vez han visto, que se fue publicado hace un mes, es el índice de percepción de la corrupción que publica Transparencia Internacional. Y acá lo interesante es comparar el top de Transparencia Internacional, donde obviamente los países quieren estar en el top de este índice, comparado con el top del índice de secreto financiero. Y lo importante para entender es que el índice de transparencia lo que mide es la percepción, o sea, es la percepción según ciertas personas, de dónde la corrupción local es menor. Entonces puede darse que en Finlandia o en Dinamarca la gente considere que hay poca corrupción local. Ahora esto no necesariamente se contradice con nuestro índice, porque nuestro índice lo que está diciendo es dónde mayoritariamente se facilita la corrupción global y los flujos financieros ilícitos globales, a partir de criterios objetivos. O sea, nuestro índice no se basa en percepciones, sino básicamente en un análisis legal de las leyes de los países y de los reglamentos que tienen. Pero entonces, así como Suiza puede parecer muy bueno en la percepción de corrupción local, Suiza es uno de los mayores responsables de permitir la corrupción global y los otros tipos de flujos financieros ilícitos, como la evasión fiscal, el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Bueno, y ahora sí, los resultados para América Latina. Acá pueden ver cuál es el ranking si nos centramos únicamente en América Latina. O sea, la primera columna es el ranking que tiene cada país en el ranking global, donde, por ejemplo, Panamá está 15 de los 133 países cubiertos por esta edición del índice. Pero si nos enfocamos únicamente en América Latina, Panamá está primero, seguido por Venezuela, Guatemala, Brasil, México, y ahí como ven, hasta Ecuador, que está debajo de todo. Entonces este índice, recuerden, este ranking, según el valor del índice de secreto financiero, sería quiénes son los mayores oferentes y proveedores de secreto financiero global. No necesariamente quiénes son los más opacos, porque la opacidad o el secreto está dado por la columna en colores, donde acá ven que, por ejemplo, hay países como Paraguay o Bolivia que tienen mayor opacidad que Panamá. Pero, dada la cantidad de servicios financieros que brinda Panamá a los no residentes, es que Panamá tiene un riesgo mucho mayor en la práctica. Pero si quisiéramos ver cómo se miden los países de América Latina únicamente por el puntaje de opacidad, o sea, olvidándonos de cuántos son usados esos países en la práctica por los no residentes, ahí vemos que tenemos a Bolivia, Paraguay, Guatemala, Panamá, y nuevamente Ecuador está debajo de todo. Un detalle importante de Bolivia y Paraguay, y un poco también de Venezuela y El Salvador, es que de estos países hay menos información porque no fueron evaluados ni por el Foro Global de la OCDE, y el Gafi los evaluó en algunos casos hace mucho tiempo. Y entonces, el criterio que tomamos en Tax Justice Network es que cuando no tenemos información y no podemos a través de expertos locales o de nosotros mismos ir y buscar la información, si no tenemos acceso a nada, se entiende que le damos el peor puntaje como si fueran opacos. O sea, ante la duda, no favorecemos a un país suponiendo que es transparente, sino que ante la duda, especialmente si el país no se sometió a una investigación, a una evaluación, y además no contestó la encuesta que le enviamos a cada autoridad, entendemos que ese país entonces es más opaco. Así que eso es un poco lo que puede explicar por qué Bolivia y Paraguay están tan altos. ¿Había un comentario, una pregunta? Me pareció que alguien interrumpía. ¡Qué patrimonio! Sí, Andrés, Mariel Fitzpatrick está preguntando cuáles son los criterios de opacidad para este ranking. Ah, bueno, justo está, hay una filmina al final, pero básicamente comento. El puntaje de opacidad son 20 indicadores, y es igual, toda la información está pública y todos los detalles y preguntas más que dispuestos a contestar todo. Pero básicamente son 20 indicadores que versan sobre secreto bancario, intercambio de información automática, intercambio de información bilateral, beneficiarios finales para sociedades comerciales, beneficiarios finales para sociedades de personas o partnerships, beneficiarios finales para fideicomisos y para fundaciones privadas,
cómo están con las recomendaciones anti-lavado de dinero del Gafi, si tienen que publicar o no el informe país por país, que está relacionado a la acción 13 de BEPS, en temas de anti-ilusión o anti-abuso fiscal de las multinacionales. O sea, son 20 indicadores que, bueno, están públicos online y también les podemos dar acceso a eso. Justo está al final de todo la filmina, creo. La había sacado para acelerar, pero bueno, después la puedo compartir contigo. Bueno, acá voy a mostrar una serie de gráficos que podrían utilizar ustedes si les fuera de interés, donde acá se ve América Latina graficada el valor en el índice secreto financiero. El tamaño del círculo implica el peso global, o sea, cuán grande es el centro financiero desde la perspectiva de los no residentes. Como pueden ver, Brasil y Panamá son bastante más grandes que Bolivia o Paraguay. Y por otro lado, el color del círculo es el puntaje de opacidad. Sigue un poco, intenta seguir a un semáforo. El rojo es el mayor secreto, amarillo o naranja es un secreto medio, y azul sería mayor transparencia, pero en ningún caso se da el azul. Ecuador, que es el mejor caso, es un amarillo, o sea, tenía un puntaje de opacidad de 40 y pico, creo que era, pero muy lejos del cero. Esta es otra forma de comparar América Latina con el resto del mundo. En promedio, América Latina tiene... se fue mi... ¿Pueden seguir viendo mi pantalla o no? ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, Andrés, ya estamos solucionando. A uno de los compañeros ha interrumpido, pero ya te hemos puesto de nuevo como presentador. Ahora tienes que Bueno. compartirla tú de nuevo desde tu... Ya está online tu presentación. Ahí la ven. Perfecto, bueno. Entonces, este gráfico muestra cómo se compara América Latina con el resto de los países. Como verán, el puntaje de opacidad promedio de América Latina es bastante similar al promedio de los 133 países, levemente más transparente, pero muy poco. Y tenemos a Ecuador con 47, o sea, bastante transparente, pero no es el más transparente de los 133 y muy lejos de ser transparente total. Y Bolivia, como decía, dentro de los más opacos, que se compara a los más opacos incluso de otros países. Y ahora un poco la idea es ir a algo un poco más técnico y más en detalle, pensando, si bien hay muchísimos datos, o sea, piensen que son 20 indicadores, donde cada indicador puede ser desde una única pregunta hasta tal vez 10 diferentes. Por ejemplo, los indicadores para beneficiarios finales, hay como 10 preguntas, si hay que registrarlos para las sociedades, si hay que actualizar la información, si está disponible públicamente, si hay que, cómo se accede a la información, o sea, hay muchísimas cuestiones. La idea acá es resumir en lo que nosotros llamamos el ABC de la transparencia financiera. El ABC tiene sentido por las siglas en inglés. La A de intercambio automático de información bancaria, la B de beneficiarios finales, y la C del informe país por país, o el country by country reporting, que es lo que mencionaba esto, que está relacionado al abuso fiscal de las multinacionales. Entonces, ¿cómo estamos en lo que es la A de intercambio automático? Acá el resultado para América Latina es dispar. Hay 9 países de 16 que ya firmaron el MCAA, que es este tratado que hace falta firmar para intercambiar multilateralmente, y la mayoría de los países tienen un alto número de relaciones, o sea, básicamente más de 90. Esto significa que los países como Argentina van a estar intercambiando información bancaria con más de 90 jurisdicciones. Sin embargo, hay varios países que todavía no firmaron, y esto incluye a Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela. O sea, no es lo mismo haberse comprometido a intercambiar información que de hecho, haber firmado el acuerdo y haber empezado a elegir otras jurisdicciones. Lo que sí es positivo y único de la región de América Latina es que es líder en el uso de información para combatir la corrupción y el lavado de activos. Esto es dado por la Declaración de Punta del Este, que se firmó hace 1 o 2 años. Y acá es interesante porque supuestamente la OCDE solo permite usar la información que se intercambia por intercambio automático de información bancaria para fines fiscales únicamente. Y no se puede compartirla con fines de corrupción o lavado de activos. Y muchos países de América Latina firmaron esta declaración de Punta del Este para empezar a permitir este uso. Si bien la declaración no es vinculante, sí da la pauta de que los países de la región están interesados en poder utilizar esta información
y no solo pensando en los fines fiscales, sino en la corrupción y el lavado. Un detalle es que Argentina es el único país que aplica lo que se llama el wider approach, que básicamente implica que se junta información de todos los no residentes y se le informa a la AFIP esta información, que sería muy útil a la hora de publicar estadísticas. Y de otros temas que sí son más graves es que Costa Rica es el único país de los que sí firmaron que no recibe información de otros países. No se entiende si es que Costa Rica decidió deliberadamente no recibir o si es que no cumple con los requisitos de confidencialidad, pero Costa Rica va a enviarle información bancaria al resto de los países, pero no va a recibir de nadie. Y esto implica que hay un riesgo de las Golden Visas, estos certificados de residencia o de ciudadanía a cambio de dinero, donde cualquier país que no forme parte del intercambio automático, de alguna forma, la residencia o ciudadanía de esos países se vuelve más lujosa desde el lado del secreto, porque, por ejemplo, si yo, siendo argentino y viviendo en Argentina, adquiriera una de estas Golden Visas que me permitiera aparentar que soy residente en Costa Rica, por más que siga viviendo en Argentina, y le digo a mi banco, por ejemplo en Suiza, que en realidad yo soy residente de Costa Rica, al Costa Rica no recibir información, lo que se genera es que yo no sea informado. O sea que yo estaría obteniendo muchísimo secreto, básicamente nadie se enteraría que yo tengo esa cuenta bancaria. Y ese es el gran riesgo de los países que ofrecen estas Golden Visas, estas residencias o ciudadanía a cambio de dinero, cuando se combina con el hecho de que los países no reciben información de otros países bancarios. Con respecto a beneficiarios finales, se da un caso muy interesante que Ecuador es un líder no solo para la región, sino es un líder mundial en temas de transparencia. Es el único país hasta ahora que ofrece información al público online y gratuita sobre beneficiarios finales, tanto para sociedades de capital o companies, sociedades de personas y fideicomisos locales. La plataforma tal vez no es tan fácil de usar como la del Reino Unido, pero sin embargo está la información y también podemos explicarles cómo acceder a ella. Y lo otro interesante de Ecuador es que la definición de beneficiarios finales es la más baja a nivel global. No hay ningún umbral. Básicamente hay que identificar al 100% de los accionistas. Como sabrán, en muchos países hay umbrales altos, como por ejemplo más del 25%, aunque América Latina está bastante bien. Por ejemplo, en Perú hay un umbral de hasta el 10%, que es bastante bajo. Argentina y Costa Rica y República Dominicana y Uruguay entre el 10 y el 25%. Pero Ecuador es el mejor porque con una acción uno ya debiera ser identificado. Y esto es un gran punto para, también un ejemplo para América Latina. Muchos países en América Latina, que acá están los 8 mencionados, que ya tienen una ley. Argentina y Brasil tienen una ley con problemas, pero Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay tienen leyes de registración de beneficiarios finales ante una autoridad gubernamental. Sin embargo, todos estos países, menos Ecuador, lo tienen plenamente confidencial. Ecuador, al ser un país de América Latina, demuestra que realmente esta información puede estar disponible al público y online y gratuito sin generar ningún riesgo. Después de las cuestiones más negativas, tenemos que hay 5 países que todavía tienen problemas con las acciones al portador. Estos son Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala y Panamá. Y Panamá, además, es el único país de la región que permite la creación de estas fundaciones privadas. Este nuevo tipo de vehículo jurídico que mencionaba que está disponible en Estados Unidos, por New Hampshire, estas fundaciones privadas que son similares a los fideicomisos, pero en sí es otro tipo de estructura. Y bueno, en Panamá se permiten crearlas y no tienen la suficiente nivel de transparencia. En el resto de los países, como en Argentina, Brasil y Costa Rica, no existe este tipo de fundaciones. Las fundaciones solo pueden ser con fines públicos y de beneficencia, educación, religioso, pero no, por ejemplo, para que una familia se enriquezca y concentre riqueza. Bueno, y el último punto del ABC es este informe país por país, que para los que no conocen es de alguna forma un mapa de una multinacional para entender dónde es que tiene operaciones, en qué países del mundo tiene operaciones, cuántos empleados tiene, cuánto ingreso tiene en cada país y cuánto impuesto paga. Y esto básicamente permitiría ver a grandes rasgos si está involucrándose en algún mecanismo de elusión fiscal o de abuso fiscal. Por ejemplo, si tiene muchos ingresos en un país, pero no paga nada de impuestos en ese país, y si de repente manda toda la ganancia a un paraíso fiscal o una guarida fiscal donde hay un empleado y no se pagan impuestos, salta muy fácil ver el mecanismo de abuso fiscal.
Lamentablemente, ningún país de América Latina requiere la publicación de este informe país por país. O sea, que en América Latina solo las autoridades pueden accederlo, pero no siempre. O sea, la mayoría de las autoridades, excepto Uruguay, se está sometiendo a lo que exige la OCDE de cómo requerir esta información, de cómo obtenerla y de cómo usarla. En cambio, Uruguay es el único que por ahora, vamos a ver si después hay más presión de la OCDE, pero por ahora Uruguay es el único que tiene más acceso más allá de lo que permite la OCDE. Y otros países, muy lamentablemente, como Costa Rica o Perú, aparentemente ni siquiera quieren recibir este informe. O sea, están dispuestos a enviarle el informe país por país a otros países, pero no quieren recibirlo de ellos, con lo cual las autoridades de Costa Rica y Perú podrían quedarse imposibilitadas de obtener este dato tan importante para combatir la ilusión fiscal. Y el último punto tal vez es como un llamado a la acción, algunas ideas de qué es lo que se puede hacer. Por un lado es pedir sanciones contra las jurisdicciones y los agentes económicos que se nieguen a cooperar, independientemente del poder económico, o sea, no olvidarse de Estados Unidos, solo porque es más poderoso. Una idea que se le venía proponiendo a la Unión Europea era un FATCA invertido, o sea, FATCA es la ley de Estados Unidos sobre intercambio automático de información, que impone un impuesto muy grave, muy alto, el 30% a cualquiera que no le dé información a Estados Unidos, y la idea era que el resto de los países le haga lo mismo a Estados Unidos o a los bancos norteamericanos. Básicamente, hasta tanto ustedes brinden la información sobre los residentes argentinos con cuentas en Estados Unidos, los residentes uruguayos con cuentas en Estados Unidos, el resto de los países debiera imponer algún impuesto, eso podría coordinarse. Por otro lado, exigir beneficiarios finales, o sea, si un país, por ejemplo como Ecuador, tiene beneficiarios finales, una buena ley, no debería aceptar a sociedades o fundaciones o fideicomisos de países donde no se exija esta publicidad. Y si una sociedad de ese país quiere operar en Ecuador, o en cualquiera de los países de la región, debiera exigírsele también que dé más transparencia. Y un detalle es que, de vuelta, el índice de secreto financiero no es una lista negra de paraísos fiscales, no es ni siquiera una lista de paraísos fiscales. Es un ranking de transparencia donde mostramos en el espectro de entre la total transparencia y la total opacidad dónde se encuentra cada país. Y los otros dos puntos serían la transparencia de la tributación corporativa, básicamente pedir que el informe país por país sea público y mejorar el estándar, según el nuevo estándar creado por el GRI, que involucra a gobiernos y a empresas y a expertos. Y el último punto es pedirle al GAFI, que está relacionado a las recomendaciones anti-lavado de activos, que exija no solo que haya información sobre beneficiarios finales, sino que esta información esté en registros públicos. Que es un tema donde, como dije, en América Latina hay 8 países ya que tienen leyes de este tema, pero solo uno de ellos, Ecuador, que hace la información pública. Bueno, con esto, sí, les agradezco mucho por el tiempo. Acá es donde van a tener información desde la página de Tax Justice Network a la página donde va a estar el índice publicado el 18 de febrero. Les recordamos el embargo, por favor, no publicar nada de lo que se mostró acá hasta el 18 de febrero a las 18 horas, hora de Europa Central. Y también este es el último libro de Tax Justice, que es gratuito, sobre cómo estimar los flujos financieros ilícitos. Bueno, muchas gracias y ahora sí, estamos disponibles para cualquier pregunta.